Chicos, buenas noches. Está cargando la presentación. Un momento, por favor. Sí, doctor, no se preocupe. Se ve y se escucha, ¿no? No se ve, doctor. No se debe la clase, doctor. No se, no se ve. Usted debe compartir No, pantallas. doctor, no se ve. No se ve, doctor. Estoy estoy en compartir. A ver, qué raro. Bueno, por un momento, ahora se ve. ¿Se ve? Se ve que esta silla acaba de cargar, doctor. Ya, listo. Sí, no sé qué está pasando con el internet, no sé qué, porque estoy entrando y saliendo del Zoom. Entonces no sé qué está pasando. Ya. Bien. Sí pueden ver, ¿no? Se está viendo. Sí, doctor, no hay problema. Ya, listo, gracias. Bien, chicos, vamos a hablar sobre sepsis y shock séptico. La verdad que han habido en las definiciones, ¿no? Por ejemplo, antes para nosotros sepsis era la respuesta inflamatoria sistémica más un foco de infección, ¿no? O sea, teníamos un paciente, por ejemplo, con urinaria, o sea, con signos y síntomas de infección urinaria, marcadores inflamatorios incrementados, ¿no? Por ejemplo, los glóbulos blancos o la fiebre, ¿no? O incremento de la frecuencia cardíaca o de la frecuencia respiratoria o la presencia de abastonados, ¿no? Entonces, a esas variables, cuando se reunían dos o más, se le llamaba SIRS, ¿no? Síndrome de respuesta sistémica, ¿no? Todavía se utiliza,
Pero antes, pues, eran criterios que se usaban para definir sepsis, ¿no? Actualmente ya no se usa eso, ¿no? O sea, el paciente puede tener 30.000 o 40.000 leucocitos, pero eso no lo hace séptico. Lo hace séptico es la presencia de algún daño de órgano blanco, ¿no? O sea, lo que es séptico es, por ejemplo, que tenga una infección, pero que además, por ejemplo, falla renal, o que tenga algún trastorno hematológico, plaquetopenia, o que tenga de repente falla respiratoria, si es que es una neumonía, o que tenga falla hepática, que tenga trastorno de sensorio, o que tenga de repente hipotensión inducida por sepsis, ¿no? Eso es lo que lo hace séptico, no lo hace hemograma, ¿no? Y es algo que ustedes tienen que aprender, ¿no? O sea, yo no quiero ver que ustedes diagnostican sepsis tan solo porque el paciente tiene 20.000 leucocitos, ¿no? Me dice, doctor, está séptico. ¿Pero por qué está séptico? Porque tiene 20.000 leucocitos. Y eso no es definición de sepsis, ¿no? Dime que está séptico porque, no sé, de repente tiene una infección, pero además tiene injuria renal aguda o está haciendo oliguria, ¿no? Hace 6 horas que no ha orinado bien o que su flujo urinario es inferior a 0,5 centímetros cúbicos por kilogramo hora. ¿No? Por eso debe estar séptico, pero no por un hemograma, ¿no? Lógicamente el hemograma nos ayuda, ¿no? Porque vamos a ver más adelante que diagnosticar sepsis a veces es difícil. ¿Cómo diferenciamos clínicamente la sepsis de un infarto agudo de miocardio? Difícil, ¿no? El paciente con infarto agudo de miocardio puede hacer fiebre, puede hacer taquicardia o bradicardia, puede hacer hipotensión, puede tener una fase séptica, ¿no? Abotagada, sudorosa, diferenciamos, ¿no? A veces es difícil, clínicamente, a veces es difícil diagnosticar sepsis. Pero todo se vuelve más fácil cuando el paciente tiene fiebre, ¿no? Entonces, bueno, tiene que infección. Siempre una fiebre es igual a infección, ¿no? Hay enfermedades inmunológicas, inmunorreumatológicas que dan fiebre, no es lupus eritematoso sistémico, por ejemplo. Este, Puede debutar con fiebre, trastorno de sensorio, síntomas sistémicos que pueden simular un cuadro séptico. Entonces, el diagnóstico de sepsis no es tan fácil. Bueno, y el tema de hoy está más enfocado a adultos, ¿no? Bueno, como ustedes saben, la población mundial está envejeciendo, ¿no? Cada vez hay más personas adultas mayores, ¿no? Hace 5 años eso no era así. La esperanza de vida de la población está incrementándose, ¿no? Hace 20 años, la esperanza de vida en el Perú para varones a 5 años y para las mujeres 69, ¿no? Hoy en día la esperanza de vida es mayor, ¿no? Para hombres es 72 y para mujeres 75 aproximadamente, ¿no? Entonces vamos a ver poblaciones cada vez más. Entonces, no va a ser infrecuente que ustedes en el transcurso de su formación médica eh, tengan la oportunidad de manejar a un paciente séptico adulto mayor. Entonces, los pacientes adultos mayores tienen mucho más riesgo de desarrollar sepsis. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico va envejeciendo, ¿no? No solamente envejece la parte cuantitativa, sino también la parte cualitativa, ¿no? O sea, la calidad de los neutrófilos, la calidad de esos linfocitos, la calidad de estas células CD8, pues son, digamos, menores, son de una calidad a la de un paciente adulto joven o a la de un adolescente, ¿no? Entonces, las infecciones en estos pacientes tienden a ser más severas, ¿no? Entonces, normalmente una neumonía adquirida en la comunidad
en una persona de la edad de ustedes, seguramente debe ser manejada ambulatoriamente, ¿no? Pedir una radiografía de tórax, vemos unos infiltrados, paciente estable, le damos antibióticos por vía oral y el manejo puede ser ambulatorio. Pero en pacientes adultos mayores, una neumonía puede conllevar a hospitalización, una neumonía puede llevar a uso de oxigenoterapia o en el peor de los casos, ventilación mecánica, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes con mayor frecuencia van a ver pacientes, digamos, con infecciones severas que tienen edades superiores a los 60 o 65 años, ¿no? Porque el sistema inmunológico ya responde de manera adecuada. Los pacientes también tienen más riesgo de hacer infección por patógenos intracelulares, ¿no? Entonces, sí, tenemos que los neutrófilos, las células CD4, CD8 tienen una capacidad alterada, mermada, disminuida, entonces para el mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis pulmonar en el adulto mayor es un problema, ¿no? Porque la tuberculosis suele ser un poco más activa, digamos, mayores secuelas, ¿no? En el caso de que el paciente logre recuperarse, ¿no? Infecciones, por ejemplo, por salmonelas suelen ocasionar cuadros sépticos severos. Infecciones por microorganismos encapsulados como estreptococo, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos que saber que los pacientes mayores de 60 años deben estar vacunados contra Streptococcus pneumoniae, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han recomendado vacuna a sus familiares adultos mayores, ¿no? A los tíos, abuelos. Entonces, es hora de que esta población pues esté protegida, ¿no? Porque es una población que ahora es importante, ¿no? Cada vez hay más personas adultas mayores, ¿no? Un dato importante con respecto a los adultos mayores es que en ellos puede que no haya fiebre, ¿no? O fiebre no sea tan intensa o tan, digamos, tan establecida como es en los pacientes adultos jóvenes, ¿no? Entonces, de repente, una temperatura de 37,8 ya es ser considerada como fiebre en el adulto mayor, o al menos dos temperaturas orales repetidas de 37,2 o rectal de 37,5, o si tenemos, digamos, un pico, más o menos cuánto es la temperatura de este paciente, y si esta temperatura se incrementa en 1,1 grados centígrados, ya también podemos decir que hay alteración y que probablemente este paciente esté haciendo fiebre, ¿no? Entonces no vamos a esperar tener 38,3 grados centígrados o 39 grados centígrados para decir que este paciente adulto mayor tiene fiebre, ¿no? Hay que tener en cuenta estas variaciones de temperatura. Cuando ustedes se vayan viendo más pacientes, más casos, se van a dar cuenta que las dos infecciones por las que se hospitalizan los pacientes adultos mayores son las neumonías y las infecciones del tracto urinario, que muchas de ellas requieren hospitalizaciones prolongadas o incluso algunas de ellas estancia en cuidados. La sepsis, como había dicho en la introducción, es una enfermedad común, mortal y costosa en todo el mundo, ¿no? Es muy costoso tener hospitalizado a un paciente con sepsis. Un paciente con sepsis requiere mucha logística y si el paciente está en shock séptico, todavía la logística es mayor, ¿no? Probablemente requiere una UCI con todos los cuidados que esto amerita, ¿no? Catéter venoso central, antibióticos de amplio espectro, drogas vasoactivas, procedimientos invasivos, ¿no? Que son costosos. Bueno, en el país hay un seguro integral de salud, ¿no? Pero en el caso de que el paciente no cuente con ello y se vaya a una clínica, los costos son mucho más altos, ¿no? Entonces es una enfermedad costosa. Es mortal porque, bueno,
paciente que está con shock séptico tiene 50% de posibilidades de sobrevivir, ¿no? A pesar de que se hagan todas las medidas necesarias al manejo de este paciente, ¿no? Entonces es mortal. Y generalmente estos pacientes que desarrollan estos cuadros infecciosos graves o severos son enfermedades, ¿no? Que ya los acompañan por años, diabéticos, por ejemplo, hipertensos, cardiópatas, con enfermedades pulmonares crónicas. Eso son las comorbilidades más frecuentes. Entonces, como les había dicho en esta introductoria, han avances en la comprensión de la fisiopatología de la sepsis, y ya no solo nos vamos a regir de la activación de la respuesta inflamatoria, sino también sabemos que intervienen vías no inmunológicas como la cardiovascular, la autonómica, la hormonal, metabólica y de coagulación. Sabemos que un paciente séptico puede hacer trastorno de la coagulación, ¿no es cierto? Puede prolongar los tiempos de la coagulación, como el tiempo de protrombina, puede haber plaquetopenia severa, consumo de plaquetas. En la parte metabólica, un paciente séptico puede hacer disglicemias, es decir, pueden elevar, ¿no? Lo cual es un factor de riesgo para los pacientes, ¿no? Un paciente séptico y que además esté haciendo hiperglicemia, pues lo convierte en un paciente de mucho riesgo. Alteraciones neurológicas, ¿no? Un paciente séptico puede hacer trastorno sensorio, encefalopatía, cardiovasculares, ya sabemos de la hipotensión, ¿no? Del trastorno hemodinámico que puede hacer el paciente con sepsis. Entonces, solamente aquí para hacer un resumen, en el año 92 se hablaba de la respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? O sea, decíamos que la sepsis era o se debía a una respuesta inflamatoria sistémica del cuadro infeccioso, ¿no? Y para eso teníamos los criterios de SID o los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tenía 5 variables, ¿no? Se decía que el paciente tenía una respuesta inflamatoria sistémica si al menos tenía 2 variables, ¿no? Por ejemplo, la variable de la temperatura mayor de 38 o menor de 36, la variable de la frecuencia cardíaca de mayor de 90, la frecuencia respiratoria mayor de 20, o si tenemos la posibilidad de hacerle un AGA, una presión arterial de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio, y para el hemograma decíamos que había respuesta inflamatoria sistémica si los glóbulos blancos eran superiores a 12.000 o menores a 4.000, o que hay al menos 10% de neutrófilos inmaduros, lo que nosotros llamamos abastonar. Si el paciente tenía 2 o más de estos criterios, se decía que estaba en una respuesta inflamatoria sistémica. Pero sabemos que esta respuesta inflamatoria sistémica no es obligatorio únicamente de la, sino que la respuesta inflamatoria sistémica también se ve en quemados, en pacientes con pancreatitis, en pacientes politraumatizados, en pacientes con choque térmico de calor o con shock de calor, que son entidades no infecciosas, ¿no? Entonces, un paciente gran quemado puede tener una respuesta inflamatoria sistémica, puede haber un paciente quemado, puede tener leucocitosis, puede haber fiebre, pero eso no lo convierte en un paciente séptico, ¿no? Un paciente con pancreatitis, ustedes deben haber visto casos de pancreatitis, ¿no? Pacientes con pancreatitis hacen fiebre, hacen disnea, hacen leucocitosis, pero es una pancreatitis, ¿no? Es una inflamación no infecciosa, ¿no? Y no requiere antibióticos, ¿no? El manejo es diferente, ¿no? Entonces, no podemos decir que un paciente que tiene una respuesta inflamatoria sistémica
se deba únicamente a una infección, ¿no? Hay causas no infecciosas de respuestas inflamatorias sistémicas. Bueno, después el concepto de sepsis 2, que ya englobaba una serie digamos, variables, a diferencia del anterior, que incluía, por ejemplo, la glucosa, incluía la presencia de edema, incluía la presencia de trastorno de sensorio, hilo, alteraciones en la coagulación, hipoxia, oliguria, o sea, tenía una serie de variables tanto laboratoriales como clínicas. Pero se dieron cuenta de que es muy engorroso en la práctica clínica, ¿no? Nos llenábamos de variables y al final el intensivista o el médico internista se llenaba de variables y al final pues no había nada claro, ¿no? Para definir a un paciente séptico. Finalmente, en el año 2016, se define la sepsis como una disfunción de órganos que amenaza la vida, causada por una respuesta no controlada del huésped a la infección. Entonces, este es el concepto que se maneja en la actualidad, que la sepsis es una infección no controlada que causa una disfunción de órganos, ¿no? ¿Y cómo evaluamos la disfunción de órganos? Lo evaluamos por el SOFA, ¿no? Sequential Organ Failure Assessment, que el score SOFA evalúa 6 variables, ¿no? La variable respiratoria a través de un PAFI, ustedes ya saben lo que es un PAFI, ¿no es cierto? Ya llevaron neurología, o sea, un PAFI bajo y punto al score SOFA. En la parte de coagulación evalúa la trombocitina. En la parte hepática evalúa las bilirrubinas elevadas. Ojo, no evalúa las transaminasas, ¿ah? O sea, no me vayan a decir que el paciente está en falla hepática porque tiene transaminasas elevadas. Las transaminasas no definen falla hepática. La falla hepática se define por la elevación de las bilirrubinas, alteración en la coagulación y trastorno del sensorio, ¿no? La parte cardiovascular, hipotensión, en el sistema nervioso central hay trastorno de sensorio y en la parte renal se evalúa la creatinina o el flujo urinario, ¿no? Entonces, si hay una alteración en uno de estos órganos, en uno de estos sistemas, en el contexto de un paciente con una infección, se cataloga al paciente como séptico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera de evaluar. Entonces, ustedes cuando estén evaluando a un paciente séptico, evalúen estas variables, evalúen si su paciente tiene alguna de estas para catalogarlo como séptico. Bueno, aquí lo que ya les he comentado, cómo la sepsis ha ido incrementando. Bueno, para buena suerte, la mortalidad por sepsis ha ido disminuyendo porque cada vez hay más, digamos, tecnología, ¿no? Antes de provincias era difícil tener una unidad de cuidados intensivos, de repente tener monitores, tener todos los equipos biomédicos, ¿no? Que son necesarios para el manejo de un diagnóstico. Antes era muy difícil tener. Ahora, de la pandemia y todo eso, se han aperturado más camas UCI, hay más posibilidades de que un paciente pueda tener una cama de hospitalización, ¿no? Entonces, eso también aumenta la sobrevida. Hay más personal capacitado, cada vez hay más especialistas, hay antibióticos, entonces todo eso hace que la población sobreviva, ¿no? Entonces, cuando evaluaron, digamos, comorbilidades en pacientes sépticos en los Estados Unidos, se vio pues que una gran cantidad de pacientes que hacían sepsis en los Estados Unidos eran diabéticos, o tenían una enfermedad renal crónica, o eran renales, tenían falla cardíaca o tenían cáncer, ¿no? Esas son las comorbilidades más frecuentes. Lógicamente, un paciente oncológico que post-quimioterapia o digamos inmunosuprimido por la propia enfermedad, pues tiene más riesgo de hacer un evento séptico, ¿no? A diferencia de otros contextos o de otros pacientes. Entonces habíamos dicho que la sepsis no solamente altera
el sistema inmunológico o la respuesta inflamatoria. También afecta a órganos como el endotelio, por ejemplo, afecta el sistema cardiovascular, que la sepsis ocasiona vasodilatación, por lo tanto, la resistencia vascular periférica disminuye, ¿no? La hipotensión genera incremento de hipoxia tisular y la hipoxia tisular genera aumento del lactato, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieren evaluar la sepsis, hay que pedir lactato sérico, ¿no? Para ver el grado de hipoxia tisular en ese paciente, ¿no? Puede haber también alteraciones en la microcirculación. En modelos animales se ha visto que, pues, ¿no? Que los pacientes sépticos, pues, tienen una alteración en la microcirculación. Incluso los pacientes sépticos tienen mayor riesgo de hacer microtrombos, ¿no? A nivel de la circulación general. También puede haber alteraciones hepáticas, ya lo habíamos comentado. También el paciente séptico puede hacer injuria pulmonar aguda, o lo que se conoce como ARDS, síndrome de distrés respiratorio agudo. Se pueden afectar en sepsis varios órganos, ¿no? Incluso la circulación esplánica se ve alterada. El paciente puede hacer injuria renal aguda, ¿no es cierto? El paciente escéptico puede hacer encefalopatía, ¿no? Sobre todo en ancianos, ¿no? Este es un signo muy importante. Ustedes, cuando hagan guardias en la emergencia, si ven a un paciente adulto mayor que viene por trastorno de sensorio, bueno, además de descartar las causas metabólicas, ¿no? Hipoglicemia, no sé, un DCB, ¿no? O una encefalopatía hipertensiva, etcétera, hay que descartar sepsis de todas maneras, ¿no? El adulto mayor, tan solo con trastorno de sensorio, puede ser su presentación clínica de sepsis. Hay que tener cuidado. El paciente séptico también, ¿no? Se ha visto que el sistema inmunológico se ve alterado, ¿no? Bien, usted es un paciente séptico, el CD4 se ve disminuido, ¿no? En comparación a un paciente no séptico, ¿no? El CD8 también está disminuido, el CD3 está disminuido. Las células natural killer, bueno, en el paciente séptico sí están algo elevadas, pero no estadísticamente significativas, ¿no? Pero vean ustedes que el paciente séptico tiene niveles de CD3, CD8 y CD4 significativamente disminuidos. Entonces, un paciente séptico se comporta también como inmunosuprimido, ¿no? Es por eso que los pacientes sépticos en UCI pueden hacer infecciones por hongos, por ejemplo, ¿no? Porque están inmunosuprimidos, ¿no? Como inmunosuprimidos. Ok, entonces, solo aquí para mencionar en la parte de la fisiopatología, que cuando hay una infección puede ocurrir dos cosas. La infección se regula, el sistema inmunológico actúa de manera ordenada y solamente genera una inflamación necesaria para controlar la infección, o nos vamos al otro extremo, ¿no? Donde hay una pérdida del balance entre la respuesta inflamatoria sistémica y la respuesta antiinflamatoria compensatoria que se llama CARS. Hay una pérdida de ese balance. Entonces, al haber una pérdida del balance y al predominar la respuesta inflamatoria, se presenta el paciente clínicamente con un paciente de órgano múltiple, inmunosupresión. Hemos visto que finalmente, si esto no es controlado a tiempo, va a llevar a un shock séptico y a cambios irreversibles a nivel tisular, ¿no? Cambios irreversibles a nivel tisular que pueden llevar a la paciente. Entonces, en sepsis hay una gran cantidad de sustancias inflamatorias que se activan, ¿no? Interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta, ¿no? Los factores de la coagulación, de la agregación plaquetaria. El paciente séptico tiene mayor riesgo de hacer microtrombos, infartos y, digamos, hipoxia tisular, ¿no? Miren, hay cantidad de sustancias inflamatorias que se pueden dar en el contexto de paciente séptico.
que, bueno, ocasionan, digamos, el daño multisistémico, ¿no? La falla de órganos multisistémica que se puede ver en las fases finales del paciente séptico, ¿no? Ahí hay una tormenta de citoquinas cuando el daño es muy grave e irreversible, donde ya, a pesar del tratamiento antibiótico, a pesar de todas las medidas de soporte, el paciente empieza a ingresar a un camino de no retorno, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, varias sociedades se han reunido para trabajar en conjunto y ver cómo debemos manejar la sepsis de manera sistemática, ¿no? Entonces, acá están los pasos que se deben de hacer cuando tenemos un paciente séptico. Acuérdense que el paciente séptico es un paciente que requiere una atención, ¿no? O sea, es un paciente, es una emergencia médica, ¿no? Donde cada minuto cuenta, ¿no? Donde cada hora, minuto cuenta, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, hay que reconocer si el paciente realmente tiene, digamos, manifestaciones clínicas o signos clínicos de sepsis. Si nos parece que puede tener una sepsis o que en el diagnóstico diferencial está sepsis, hay que medir lactato, ¿no? Hay que medir el lactato sérico, hay que tomar 2 hemocultivos, ¿no es cierto? Y después de tomar los hemocultivos hay que iniciar antibióticos. Todos estos pasos se deben de hacer en un tiempo no mayor a 1 hora. Entonces, en la primera hora de que ustedes diagnostican la posibilidad de sepsis, el paciente ya debió haber recibido al menos la primera dosis de antibióticos. Eso es lo que debería hacerse, ¿no? Pero ustedes saben que en las emergencias, hasta que el paciente reciba la primera dosis de antibióticos, va a pasar incluso toda una mañana, ¿no? Toda una mañana. Y por eso los desenlaces de mortalidad en los países de bajos y medianos recursos, pues son muy altos, ¿no? La mortalidad en países pobres o en países de bajos ingresos son más altas que en los países de altos ingresos, ¿no? Porque justamente en estos países como el nuestro, los temas de salud no son los más adecuados y los pacientes pues reciben atención de manera inoportuna, es decir, de manera tardía, ¿no? Salvo que el paciente pues se vaya a una clínica donde, bueno, le brinden la atención más rápida, ¿no? Luego de haber administrado los antibióticos, si el lactato en la primera medida era normal y en la segunda el lactato se incrementa a mayor o igual a 4 milimol por litro, hay que dar resucitación con fluido, ya sea por el lactato o ya sea porque el paciente tenga hipotensión. Si el paciente está haciendo hipotensión, hay que resucitar fluidos. Puede ser con cristaloides o coloides. Generalmente se usa cristaloides, ¿no? Cuando hablo de cristaloides me refiero al cloruro de sodio al 9 por mil o al lactato de Ringer, ¿no? Que se usa. Y si a pesar de la resucitación con fluidos, la presión no mejora, tendríamos que usar drogas activas, ¿no? La droga vasoactiva de elección en sepsis es la noradrenalina. Ahora, si además el paciente tiene un componente cardíaco, es decir, que el paciente está hecho un infarto agudo de miocardio o está haciendo, digamos, una injuria cardíaca, bueno, se puede usar dobutamina, ¿no? Pacientes con noradrenalina y dobutamina. O van a haber pacientes con noradrenalina, vasopresina y dobutamina, ¿no? Porque el tormento de citoquinas es tan alta que un vasoactivo no va a ser suficiente para mantener la presión arterial del paciente. Lo que quiere, el objetivo de mantener la presión arterial es tener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, ¿no? Para eso ustedes tienen que saber cómo sacan la presión arterial media, ¿no? Sí, tienen que recordar su curso de cardiología. Presión arterial sistólica más 2 veces la diastólica sobre 3, ¿no? Esa es la presión arterial media. Bueno, esto es lo que yo les he comentado, el resumen de lo que se debe hacer en el manejo del paciente séptico, ¿no? Ya después llaman al internista, llaman al infector, llaman a quien quieran ustedes, de acuerdo a lo que ustedes están sospechando, sea el poco
al menos como médicos, este debería ser de cultivos, ¿no? Ya habíamos dicho, lo ideal es cultivos a iniciar, una son, no se, pues, inicia- si me voy a demorar tiempo en tomar el cultivo, bueno, tendría que iniciar el antibiótico inevitablemente, ¿no? Hay que tomar los cultivos de acuerdo al foco de infección que estamos sospechando, ¿no? Si estamos sospechando una infección urinaria, hemocultivo más de repente un urocultivo. Si estoy sospechando de una infección de algún dispositivo vascular, hay que tomar hemocultivos y ver la posibilidad de retirar el dispositivo vascular. O si es una neumonía, tomar un cultivo de secreción endotraqueal o de repente un cultivo de esputo bien tomado, ¿no? Bien, cuando se inician los antibióticos, ustedes saben que hay que evaluar a las 48 horas. Los antibióticos no son balas mágicas, ¿no? No es que la primera dosis ya te vas a sentir ok, ¿no? A las 48 horas se evalúa si realmente el antibiótico empírico que se ha iniciado está funcionando o no, sino de repente para ver la posibilidad de escalar antibiótico o lo que llaman la mayoría de médicos ampliar la cobertura, ¿no? Pero eso va a depender de lo que estamos sospechando, ¿no? Lógicamente hay que pedir reactantes de fase aguda, hay que pedir marcadores, hemograma, PCR, procalcitonina, imágenes, dependiendo de lo que queremos diagnosticar o lo que estamos sospechando, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Y lo traigo acá porque dice que los antibióticos se recomienda que se inicien tan pronto como sea posible, ¿no? Una vez que ustedes hayan reconocido de que el paciente puede tener un cuadro séptico y dentro de la primera hora, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos demoramos, por cada media hora que nos demoramos, la mortalidad del paciente se incrementa, ¿no? Miren ustedes cómo la mortalidad se incrementa cuando nos demoramos en iniciar el antibiótico. Ya va a depender del sitio de la infección, de la microbiología local, de la experiencia del médico para iniciar uno o dos antibióticos, ¿no? Yo creo que esta no es la clase para discutir eso, pero ya dependerá de una serie de contextos, de variables, de saber en qué momento voy a usar antibióticos o un antibiótico. Va a depender del sitio de la infección, va a depender de qué tanta resistencia hay en ese hospital o qué tanta resistencia hay en esa institución. Lógicamente, la duración del antibiótico también va a depender del sitio de la infección, pero más o menos 7 a 10 días es lo que se suele dar. Eh, Algunos deciden dar terapinada, otros no. Eso va a depender, como les vuelvo a repetir, de la experiencia del médico, de la institución, de la microbiología local, del sitio de la infección, del tipo de antibiótico que estamos usando, ¿no? Y lógicamente tenemos que vigilar los cultivos, ¿no? No esperar que los resultados de cultivo lleguen a nosotros, sino nosotros llamar al laboratorio cada día para ver qué está creciendo o qué se está identificando para tomar decisiones precoces, ¿no? O sea, normalmente un cultivo llega al servicio en 4 días, no voy a esperar 4 días porque de repente al segundo día ya había está creciendo un gran positivo y yo le había iniciado empíricamente un antibiótico negativo. Entonces, el saber, el tener ese dato pronto me ayuda a tomar decisiones acertadas. Y ustedes saben que un día perdido es un día que el paciente pues tiene mayor riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces, preocúpense por su paciente, no dejen que todo fluya porque si vamos a esperar que los resultados lleguen a nuestras manos, probablemente nos lleguen muy tardíamente. Los fluidos, había dicho que son muy importantes, de sodio, trato de Ringer, deben ser administradas las primeras 3 horas. Y vemos que a pesar de la resucitación con fluidos, el paciente no recupera la presión, tenemos que usar drogas vasoactivas, ¿no? Ya habíamos dicho que la droga en sepsis, perdón, en choque séptico es la noradrenalina, ¿no? Ha habido bastante discusión
en el mundo del manejo de sepsis, si los coloides o cristaloides son superiores, o si los cristaloides o el lactato de Ringer es superior, pero no se han visto diferencias significativas entre uso de cristaloides o, digamos, lactato de Ringer, ¿no? Los coloides no se recomiendan de manera sistemática. Seguramente hay algunos pacientes que se van a beneficiar de los coloides, como por ejemplo la poligelina, ¿no? La famosa poligelina o Emaxel que se utiliza o que se utilizaba antes con mayor frecuencia. Pero lo que importa es restituir el intravascular y lo tenemos que hacer en una solución salina o con cristaloides. Control de foco es muy importante, chicos, ¿no? Los antibióticos, vuelvo a insistir, no son balas mágicas. Si tenemos una apendicitis, va a tener que entrar el cirujano a operar, porque si no entra el cirujano a operar, por más que se le brinde anticoagulante, el paciente va a seguir séptico y la mortalidad incrementa. Si tenemos un absceso, va a tener que entrar el radiólogo a drenar el absceso o el cirujano a drenar el absceso, tomar cultivos y antibióticos más soporte para que el paciente pueda tener una recuperación satisfactoria. De lo contrario, eso no va a ocurrir. Si tenemos una infección de un marcapaso o tenemos la infección de una válvula protésica, hay que retirarla, ¿no? De no retirarla, el antibiótico no va a solucionar el problema y el paciente va a estar en un continuo séptico que finalmente va a ocasionar su deceso, ¿no? Entonces eso se llama control del foco. Bueno, esta es la lista de los vasoactivos. Nuevamente, noradrenalina es el más recomendado porque tiene menos efectos adversos arrítmicos, ¿no? Antes el vasoactivo de elección era la dopamina, se usaba, pero la dopamina tiene varios efectos adversos, ¿no? O sea, si no le doy una dosis adecuada, me puede dar otro efecto que no es vasoactivo, ¿no? O me puedo ir a un efecto tóxico y tiene el riesgo de generar arritmias. Por eso que la noradrenalina es hoy por hoy el más recomendado. Bueno, y para el manejo de la sepsis hay unos objetivos, ¿no? El objetivo principal es mantener la presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Antes se usaba bastante la medición de la presión venosa central, ¿no? Mídame la PVC, decían los doctores, ¿no? Ahora ya no se usa mucho. En el caso de que ustedes de repente no tengan la oportunidad de tener un ecógrafo para medir el diámetro de la vena cava y ver si realmente se están pasando o no se están pasando de fluidos, una medida que puede ayudar es medir la presión venosa central, ¿no? Y el objetivo es tenerla entre 8 y a 12 milímetros de mercurio. Otro objetivo es mantener la saturación venosa central mayor o igual a 70, ¿no? Eso se medía con un cateterismo, ¿no? A nivel del golfo de la yugular. Eso ya no se hace actualmente porque ahora hay transductores. Ahora hay métodos no invasivos que nos ayudan a tener todos estos parámetros, ¿no? ¿Qué más? Otro objetivo que no está aquí es mantener la diuresis, ¿no? El flujo urinario, mantener el flujo urinario a mayor o igual a 0.5 centímetros cúbicos por kilo hora, ¿no? Si mantenemos estos cuatro parámetros estables, podemos decir que estamos cumpliendo con los objetivos del manejo de la sepsis y, lógicamente, el pronóstico de nuestro paciente pues tiene altas chances de ser satisfactorio. Muy bien, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Una consulta, doctor. Por ser el hecho de un paciente que se hospitaliza, ¿necesariamente tiene que recibir la cobertura contra el coco dorado resistente, Staphylococcus aureus? ¿Tiene que recibir necesariamente en todo caso? No, no necesariamente, porque para eso tú tienes que saber cuál es el foco, pues, ¿verdad?
Si es un paciente séptico y el foco es urinario, o sea, tú has determinado que el foco es la orina, o sea, es una infección urinaria, ¿cómo lo has determinado? Bueno, si tienes buena suerte, el paciente está consciente y te dice que tiene síntomas urinarios o tiene una puño-percusión lumbar positiva o tiene un dolor en flanco derecho o tiene un antecedente de infección urinaria o de repente tiene antecedentes de cálculos renales que te hacen sospechar a ti de que el foco es urinario. Ya le hiciste una radiografía de tórax o una tomografía de tórax y ves que no hay nada en pulmones. Y bueno, determinas que el foco es urinario, como sea que fuera. Y ahí no tendrías por qué darle tratamiento para estafilococo aureus meticilino resistente, porque es sumamente raro que tú tengas una infección urinaria por un estafilococo aureus. Entonces ahí solamente le darías cobertura para gram negativos, ¿no? Va a depender de la microbiología local. Bueno, si es un paciente que viene de su casa, tendrías que cubrir E. coli, ¿no? Podrías darle solamente ceftriaxona. Si es que es un paciente que no consume antibióticos, no tendrías por qué pensar en resistencia. Si es un paciente que nunca va al hospital, no es de consumir antibióticos, es saludable, ceftriaxona sería suficiente. Estarías cubriendo la gran cantidad de enterobacterias, incluida E. coli, que es la principal causa de ITU, ¿no? Ahora, si tu foco es intraabdominal, porque de repente es una infección en un paciente que ha sido operado y que tiene una sospechas de una colección intraabdominal, también tu cobertura tiene que ser gran negativos, porque en el abdomen es bien raro que hayan gran positivos. En el abdomen no hay estafilococo aureus. Entonces, lo que te quiero decir es que no es que tú tengas que cubrir por cubrir, sino tu cobertura antibiótica tiene que ser razonada, de acuerdo al sitio de la infección. Si tu foco es cardíaco, porque tu paciente tiene una prótesis valvular y sospechas que esa prótesis se ha infectado, lógicamente ahí sí debo cubrir meticilino resistente. Y es que te tienes que poner en el escenario es meticilino resistente, que los resultados de juego si realmente es un meticilino resistente o meticilino sensible. Pero, insisto, la cobertura del ciclo de la infección, no a todos le vamos a dar el mismo. Doctor, se le cortó el audio. Bueno, ¿se escuchó lo que dije hoy? Sí, doctor, sí. Muchas Ya, gracias. listo. La última parte no, doctor, pero gracias, sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Una consulta. Y en el caso se trate de una persona que es adulto mayor y tenga bacteriuria sintomática, pero pues, que claro, que llega al hospital con, con síntomas de con foco urinario, pero tiene antecedentes de bacteriuria sintomática. Ya, bueno, si tú tienes un paciente con antecedente de bacteriuria sintomática y ahora viene por síntomas urinarios, entonces yo debo considerar ese cultivo, ¿no?, de orina como infectante. O sea, le vuelvo a pedir un urocultivo nuevamente porque estoy sospechando que tiene una infección urinaria actual. El cultivo pasado, que fue catalogado como bacteriuria sintomática, lo debo considerar para tomar decisiones en tratamiento. Por ejemplo, si mi paciente tuvo hace un mes diagnóstico de bacteriuria sintomática por una E. coli ble y viene acá por una infección urinaria, es decir, ya tiene síntomas, entonces ya no le voy a dar zona, pues porque ya tengo el antecedente de un urocultivo donde se había aislado una E. coli ble. Entonces, o le tengo que dar ertapenem, que es el antibiótico de elección, o si no tengo, de repente te daré meropenem o imipenem, pero ya tendría que usar un carbapenémico, ¿no? Le tomo el urocultivo nuevamente para diagnosticar este episodio de infección urinaria y le inicio un carbapenémico porque tengo el antecedente
de la presencia de esta bacteria en la orina, ¿no? Entonces, sí me serviría ese antecedente. Sobre todo en los adultos mayores hay que preguntar si anteriormente han tenido infecciones urinarias y si no, si tienen un motivo previo, ¿no? Para que nos ayude a tomar decisiones en tratamiento. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Sí, doctor, Alejandro. disculpe, yo tengo una consulta. Sí. Doctor, ¿podría comentarnos de repente acerca de que actualmente se puede estar considerando el uso de vasopresina como vasopresor de primera línea? No, la vasopresina nunca es un vaso de primera línea. De primera línea es la noradrenalina. Nunca, nunca nadie usará vasopresina de primera elección, ¿ya? Eso no se usa ni aquí ni en cualquier parte del mundo. Lo que sí, tú podrías dar 2 o más vasoactivos. De eso, ¿de qué va a depender? Va a depender de qué tanto puedas contar o mantener la presión arterial con un solo vasoactivo. Si estás usando noradrenalina y ya estás llegando a las dosis tope, porque ustedes saben que la noradrenalina tiene efectos adversos. Uno de los efectos adversos es que puede ocasionar necrosis de las partes distales, necrosis de pies, necrosis de mano, necrosis de la punta de la nariz, del lóbulo de la oreja. Y ustedes habrán escuchado en las noticias de que vine con una infección y me voy sin manos, ¿no? O me voy sin pies, ¿no? Entonces eso lo que digo es que le han dado una dosis tremenda de vasoactivos que lo que ha ocasionado es una necrosis distal. O sea, para mantener la vida al paciente, le han tenido que dar dosis altas de vasoactivos. Eso no es negligencia, ¿no? O mantienes la vida al paciente o bueno, se muere, ¿no? Entonces, lo que ocurre en este sentido es que cuando ya estás entrando a las dosis tóxicas o a las dosis altas de noradrenalina, tienes que dar otro vasoactivo para no dar tanta dosis de noradrenalina y compensar o disminuir la dosis de noradrenalina y usar otro vasoactivo como vasopresina, por ejemplo. Y si con vasopresina también estás llegando a un techo, disminuyes la dosis de vasopresina y agregas otro vasoactivo que puede ser adrenalina o dobutamina, ¿no? Entonces yo he visto casos de sepsis, bueno, esto lo saben mejor los intensivistas, manejan vasoactivos con bastante soltura. He visto casos donde se han manejado el shock sépticos con 3 vasoactivos, ¿no? Noradrenalina, vasopresina y dobutamina, o noradrenalina, vasopresina o dopamina, ¿no? Para mantener la presión arterial del paciente, ¿no? Porque no todos los pacientes reaccionan de la misma manera. O sea, Juan no va a hacer la misma respuesta inflamatoria que Pedro, ¿no? Y Pedro no hará no hará la misma respuesta inflamatoria que Jacqueline, ¿no? Cada paciente tiene una manera de reaccionar o de generar respuesta inflamatoria. Hay unos que tienen la fortuna con poca respuesta inflamatoria, controlan el cuadro infeccioso. Entonces no requieren hospitalización, no hacen cuadros clínicos aparatosos y el manejo puede ser ambulatorio. Pero generalmente lo que se ha visto, y en esta cohorte grande que les presenté de los Estados Unidos, los pacientes que tienen comorbilidades son los que generalmente hacen cuadros severos, cuadros infecciosos severos, como los diabéticos, los pacientes pulmonares crónicos, los renales, los pacientes oncológicos, ¿no? Son estos pacientes quienes reaccionan de una manera exagerada, la respuesta inflamatoria es muy exagerada y hacen pues que tengan que visitar las instituciones de salud para recuperarse, ¿no? Y recibir antibióticos endovenosos y todo el soporte. Entonces la respuesta es vasopresina no es de primera elección. Ok, doctor. Y doctor, una consulta más. En todo caso, ¿sería posible considerar utilizar ambas, ¿no? De repente un poco antes de llegar a la dosis máxima de Nora para poder evitar los efectos adversos,
requiere claro, luego eso es lo inmunoterapia. claro, eso es lo que se hace, ¿no? No se usan las dos del frente, se usa solo una, porque con solo una tú puedes controlar puedes mantener la presión. Pero si ves que no estás consiguiendo ello, ya empiezas digamos, a barajar la posibilidad de usar otro vasoactivo, ¿no? Entonces, eh, no te puedo decir exactamente en qué momento o con cuánto de dosis yo ya voy pensando en usar otro vasoactivo, porque esto de acá es individualizado, ¿no? Nuevamente, insisto, de repente para la persona A, 10 centímetros por hora de noradrenalina no llega a ser tóxico, pero para la persona B, 8 o 10 cc hora sí es tóxica, ¿no? Entonces, esto es individualizado. Va a depender del paciente, va a depender de la edad, va a depender de sus comorbilidades. Entonces, ya el intensivista va, digamos, con la experiencia que tiene, va viendo en qué momento este paciente se va a beneficiar de dos vasoactivos. Pero como les digo, eso ya no es tanto para ustedes, ¿no? Sino es para que ustedes sepan que se puede usar dos o tres vasoactivos y el motivo del por qué se usan dos vasoactivos. Se usan dos vasoactivos para minimizar los efectos adversos del vasoactivo principal, que es la noradrenalina, ¿no? ¿En qué momento? Eso es individualizado, va a depender de cada paciente. Muchas gracias, doctor. Mm. ¿Alguien más? Doctor, Sí, si por favor podría pasarnos la clase. sí, ahora se los paso, no se preocupen. Ok, gracias. Listo, chicos, gracias, buenas noches, nos vemos. Gracias, doctor Cristian. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Chicos, buenas noches. Voy a pasar lista rápido, así que voy a llamar solamente una vez y para que puedan ir a dormir, ¿ya? Empezamos con el hospital Hipólito Unanue. Brenda Macha, Presente, presente. ya. Milagros Jaco, Presente. Giancarlo Quispe, Presente. listo. Jefferson Mujica, Presente. ok. Perla Márquez, Presente. Juan Pablo Taboada, Perlita. Tagua Juan Pablo, presente. Tagua sí, sí, presente. sí, sí. Ya, chévere, chévere. Joana Arias, espero que esté con sueño. Joana Arias, ya. Gabriela Díaz, Presente. ya. Nayeli Cumpa, Presente. Alexia Coyagua, Presente. Renzo Valero, Presente. listo. Guadalupe Panduro, Presente. ok. Pablo Rodrigo Grandes, Presente, buenas noches. buenas noches. Alexandra Martínez, Presente, buenas noches. ok. Ana Rosa Choquispuma, Presente. mm, ya. Juan Castilla, ya, ¿dónde está? Nicole Waxe, no, ya escribió por chat. A ver, Presente. chicos, en el micro, por favor, ya, está bien, ya, presente, presente. Es que no veo el chat, ya, sigamos. Policía, Carolina Montalvo sí está presente. Sí, aquí Angélico estoy. Villos, ya, sí, Presente. sí, sí, genial. Angélico Villos, Presente. listo. Lucero Guerrero, Presente, Ale. listo, Lucerito. ¿Quién sigue? Presente.
Listo, Pati, Saldaña, Presente. ya. Ana Ros, ay, Dios mío, ¿qué hice? Ya, Antones Rivera, Presente, Ale. listo, Antu. Jimena Rojas, Jimenita, Presente. ya. Piero Gambarini, Presente. feliz cumple. Listo. Gracias. Amy Mucho Trigo, Ale, sigue Camila, pero presente igual. no, sí, tú enviaste justificación, sí te había puesto. Ya, Gracias, Amy gracias. Mucho Trigo, Ah, sí, presente. ya, listo. Ya, Ricardo también prestó justificación. Sebastián Mori, Presente, Alexa. listo. Un ratito, Rodrigo. Ya, Laura Mamani, sí, sí la vi en la clase. Dylan Ramírez, Luis Lozano, ya no está. Leandra Reinaga, Presente. ya. Milagros Rubina, Presente. listo. Daniela Arauco, Presente. ya. Carla Dextre, ya. Manuel ya está justificado, Saeli también. Sergio Córdoba, Sergio, Sergio, ya no, no está, creo. Ya. Gabriel Espinosa, Presente. Daniel Mesa, Flavia Sáenz, Flavia Sáenz. No, Víctor, sí, chicos, al de Sevillética no se preocupen, ya Genaro me mandó la lista, no sé, no, no, ya les puse justificación, así que tranqui. Ya, Daniel Mesa no está, ¿no? Ya, falta. A ver, ¿quién más? María Auxiliadora, María Cruz Salomón, Presente. Diana Espinosa, Presente. Emily Laureano, Presente. listo. Milagros Dueñas, Presente. ya. Melina Sarabia, Presente. Edgar del Castillo, Presente. Pamela Tapia, Presente. Andrea Siraví, Vanessa Moriano, Presente. Yasmin Alba, Presente. Brisa Corrales, ya. Ariana González, Presente. listo. Omar Trillo, Camila Gómez, Presente. Paloma Vergara, Presente. ya, listo. Pablo Lozano, Pablo Lozano. Chicos, disculpen. Pablo, ya no está Pablo, ¿no? Ya, perdón, ya. Gabriela Viva, Alexa, Benjamín Caja presente, sí estoy presente también. ya, continúo. Sí, pasa que Genaro me dijo un ratito. Disculpen. Ya, Genaro me justificó con tu nombre, por eso no, si no los estoy llamando es porque ya están pues chicos, así que se preocupen, igual gracias. Gabriel Ulloa no está, Luis Anida, ¿está? No está, ¿no? Ya. Presente. ¿Sí están? Ya. No, Yanira Alexa, Quispe. disculpa, soy Pablo. Mi micro me falló hace un ratito. Ah, no, sí, sí, está bien, no se preocupen. Pasa que cuando Presente, me Ale. llaman,
Es que, sí, ¿quién me llamó? Ya, Yanira. María Romero, Presente. listo. Eric Zapata, no está, ¿no? Ya. Oscar Guidotti, Presente. ya. Alison Zapata, Alison Zapata, ya no está. Raquel Puma, Presente. ya. Leonardo Pablo, Presente. Paulo Quije, Presente. Paulo Quije, Presente. ya. Flavia Sáenz está presente. Un ratito. Ya, listo. ¿Quién más sigue? Noelia Roque. Noelia Roque. Esterlinda Córdoba. Presente. Ya, ok. Acabamos con María. 2 de mayo, Brigitte del Águila. Ah, no, Brigitte me justificó. Diego Dueñas. Presente. Ya. Ana Paula Peña. Presente. Listo. Luis Chávez está en bioética. Joana Chipana. Alexa, Presente. presente. Luis Chávez. Ya. Ah, sí, sí, Gracias. sí. Mitchell está en inglés. Angie Waman. Angie Waman. Xiomara Sotomayor. Ya. Joel Rubio. Presente, Alex. Listo, Joel. César Macha. César Macha. Debe estar en lista, seguro. Un ratito. César, no, no está. Ya bueno, Lucía Candia. Presente. Rodrigo Valladares, sí, está presente. Presente. Laurian Zamudio. Presente. Ujú, ya. Ángela Leonardo. Presente. Angie Cuadros. Jimena Cruz. Presente. Gabriel Trinidad. Presente. Georgia Castañeda. Presente, Alexa. Listo. Jacob Cabello. Diego, presente. Listo. Alessandra Espino. Presente. Gabriel Jara. Presente. Vanessa Ticona. Presente. Gino Vicencio. Presente, Alexa. Listo. Edgar Vivanco. Ya. Lucero Rubianes. Presente. Brigitte Villanueva. Presente. Y Daniel Cipriano. Presente, Alexa. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Ya, ahora sí, vamos con el Revaliati. A ver, Lucianita, Presente. listo. Sebastián Lara, Presente, Alexa. Buenas noches. ya, falta. María García, Hola, Alexa. Presente. hola María. Aileen Torres, Presente, Alexa. listo. Diana Perales, Presente. listo.
Listo. Un ratito. Ya, listo. Ano Ulloa, Fernanda Fuentes, Josefa Pangalima. Presente. Listo. Voy a ver si Ana sí está en la clase. Fernanda también está en la clase. Ya. Miguel Salazar, Presente. Hilary Wilka, Presente. Nadia Linares, Presente. Estefan Lloré, Presente. Yaira Paza, Presente. Camila Zúñiga, Presente. Winnie Guevara. Ujú. Ya me justifico. Emerson Mautino, Presente. Daniela Gómez, Abigail Cuadrado, Presente. Miguel Guevara, Presente. Itzaúl Álamo, Arnold Chávez, Presente. Gabriel Trinidad. Quiero Trinidad, Alexa. Ay, perdón. Yo soy Roberto Piero Ah, Trinidad. Perdón, ya. Ya pues, estás bien. Fernando Hacha, presente, Ale. dale, Fer. Cami Salazar, Presente, Ale. listo, Cami. Pepe, Sosa de la Torre. Ay, ya se me justificó. Joel Quispe, sí lo vi en la clase. Anabel Gómez, Guillermo Salazar, Presente. listo. Luis Jara, Presente. ok. Y finalmente, Giorgio Carvajal. Presente. Buenas noches. ¿Me Listo, escuchas? chicos, ya hemos ¿Me escuchas? terminado, así que Oye, Alexa, buenas noches. Cuando me estabas llamando, justo estaba distraído y no sé si me puedes considerar por única vez. ya. ¿Qué sede eres? Policía, ¿no? Ya. Ah, sí. Daniel Mesa. ¿Alguien más? Antes de que cierre ¿Me asistencia. escuchó? ¿De presente? Sí, Ya, está sí, bien. sí. Gracias. Ya, chicos, eso sería todo entonces, así que nada, gracias y buenas noches.